es importante que nosotros oramos. No se olviden, aunque nosotros compartimos cada domingo por la mañana, atrás hay las cartas que ellos mandan. Nosotros también los mandamos por WhatsApp. Si no está en la página de nosotros en WhatsApp, nosotros siempre mandamos esas cartas. Después del servicio esta mañana tenemos abajo un bizcocho para compartir en celebración de 40 años, pero es un gran privilegio tener al pastor Rodolfo García con nosotros esta mañana, su esposa Dolly, y voy a pedir que venga a este momento para compartir con nosotros la palabra y pedir que el Señor le use grandemente a nosotros. Gracias a Dios que todavía podemos caminar, ¿verdad? El templo está muy bonito, la iglesia preciosa. Dios está bendiciendo la obra, podemos ver la mano de Dios en lo que Él está haciendo. Damos gracias a Dios porque la obra del Señor continúa. Y damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho durante todos estos años, ¿verdad? Han sido muchos años. Nosotros pues llegamos aquí en el 95. No pensábamos quedarnos como miembros de la iglesia, que pensábamos abrir una obra allá en el área de Rincón, pero nos detuvimos por un tiempo y vimos al pastor muchas cargas, ¿verdad? Y vimos cómo había un proyecto que estaba de construcción, y Dios fue tocando nuestro corazón y finalmente nos rendimos a Él. Y dijimos, pues Señor, esta entonces es tu voluntad, ¿verdad? Porque nosotros no lo sabemos todos, pero el Señor sí lo sabe todo. Estamos aquí en esta mañana para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Ese es el plan de Dios, ¿verdad? Y el propósito de nuestro Dios. Gracias a Dios subimos por el elevador. Nunca pensé que, ¿verdad? Yo lo iba a necesitar también. Y en aquel tiempo pues pensamos en los hermanitos, ¿verdad?, de la edad de oro, pues que el plan era que a través de una escalera, la escalera por eso fue que se hizo ancha, porque se iba a poner una silla de estas eléctricas para que entonces poco a poco se iban turnando, ¿verdad?, para que los hermanitos que no podían subir por la escalera, por la escalera, pues entonces pudieran utilizar la silla eléctrica. Y nosotros dijimos, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser eso? Si estos hermanos han estado aquí desde el principio, no puede ser. Y empezamos a orar a Dios y Dios bendijo. Esa parte de allá abajo que está, ¿verdad?, donde está el elevador, iba a ser el área eléctrica. Por eso ustedes ven que en la otra parte allá se movió la parte eléctrica y se hicieron unos cuantos inventos para que el sistema eléctrico pudiera estar en el otro lugar cerca de los baños. Y entonces esta parte se habilitó para que pudiera poner elevador. Y un hermano de allá, Chris Howe, me parece que de allá de Chattanooga, envió la mitad. Yo decía, si no, yo mando la mitad, pues ustedes ponen la mitad. Y miren, hermano, con la campaña de cosecha, diferentes campañas de cosecha, se fue levantando los fondos para el elevador. Y gracias a Dios, para la gloria del Señor Jesucristo, ¿verdad?, pudimos poner el elevador. Y el pastor ha ido en esta mañana, estoy aquí con mi esposa, que me quiso acompañar. Yo le dije que no, que se quedara porque pues ella tiene muchas condiciones, pero gracias a Dios, Dios siempre me la tiene al lado, como un ángel mío, ¿verdad?, para protegerme y me cuida cuando yo vivo en la carretera. Mira, está saliendo de la línea y todas esas cosas, y me ve así. Yo no estaría vivo si ella no me hubiera cuidado con esta situación del COVID, porque ella es muy cuidadosa, ¿verdad?, con esto de la contaminación. Y pues en estos 2 días pues recibí la noticia de que mi hijo Tony, que vive allá en Encantada, en Trujillo Alto, pues se contaminó. Ya se había contaminado mi nuera, Cintia, pero antes de eso había contaminado mi nieta, que fue la primera que trajo este asunto a la casa. Y ahí casi no se sabe si Gaby está contaminado o es asintomático, ¿verdad? Pero hasta ahora da negativo la prueba. Queremos estar por allá, por eso vinimos hoy, nos vamos a regresar. Pensábamos quedarnos con nuestro hijo Rudy allá en el área de
Vallehermoso, pero no lo vamos a poder hacer porque queremos estar cerca. ¿Saben cómo somos nosotros, verdad? Los padres. Queremos estar cerca por si podemos servir de alguna ayuda. Y el pastor ha estado pues trayendo un tremendo estudio, ¿verdad? Lo felicito, pastor, un tremendo estudio acerca de Ezequías, un siervo de Dios, ¿verdad? Y cómo Dios le contestó la oración. Y eso es algo que nosotros como cristianos debemos hacer. Y ha hablado de todas las cosas que han ido pasando y gloria a Dios por las almas que se están llevando a los pies de Cristo, ¿verdad? Y de eso es lo que se trata. Porque ciertamente, hermano, nosotros tenemos que meditar en esto. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un turno, ¿verdad? Se habla de que Salomón tenía gobernadores, tenía 12 gobernadores, uno por cada mes, donde le iban a proveer a Salomón, ¿verdad? Lo que hacía falta para su sustento, según la palabra de Dios, ¿verdad? En Primera de Reyes. Y claramente se ve, ¿verdad?, que cada uno tenía un turno. Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿qué? Un turno. Amén. Algunos duran un poquito más, algunos duran 100 años, otros duran 80, 90. La hermana Ida creo que cumple 92 años. Amén. Alabado sea el Señor. Por esa sierva de Dios y el pastor Wayne Killen, pues ya estamos orando con el Señor. A mí me tocó una etapa, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y todavía estamos aquí sirviendo al Señor. Estamos en la iglesia de Levittown allá, ¿verdad? Yo estoy ayudando al pastor Dani Cortés, que es el hijo del fundador de la obra. Y estamos allí trabajando. Siempre, hermano, hay oportunidad para trabajar, ¿verdad? Y Dios nos ha puesto aquí con un propósito, ¿verdad? Y el tema del mensaje que voy a predicar en esta mañana se titula Continuemos cambiando el rumbo de nuestra generación, ¿verdad? Empezamos, pero todavía seguimos y vamos a seguir. Y en esa travesía hemos encontrado muchos retos, ¿verdad? Diferentes cosas, algunas de las cuales el pastor ya mencionó, ¿verdad?, en todo este proceso. Pero miren lo que dice la Biblia, y en amor y reverencia a la palabra de Dios, vamos a ponernos de pie para leer los versículos de Proverbios capítulo 30, los versículos del 11 al 14. Proverbios 30, del 11 al 14. El pastor habló acerca de esta generación, ¿verdad? Ustedes escucharon cómo el Espíritu Santo ya ha venido hablando, ¿verdad? Y mucho de lo que yo voy a decir ya Él lo ha dicho, pero qué bueno cuando hay repetición, ¿verdad? Uno aprende con la repetición. Por eso yo creo firmemente que usted cuando ve los evangelios, 4 evangelios, todos repiten cosas y las aprendemos y se nos graban, hermano. Yo estoy seguro, pero sirven para motivar y refrescar nuestra mente, ¿verdad? Acerca de qué cosas son importantes y si hay algunas de ellas que hemos hecho y otras no y otras sí, pero pues hermano, ¿qué tal si nosotros seguimos mejorando para la gloria del Señor, ¿verdad? Porque Dios quiere que nosotros continuemos en ese rumbo, ¿verdad?, del cambio. Él comenzó un cambio con nosotros. Miren el Proverbios capítulo 30, versículo del 11 al 14. Ahí dice la palabra de Dios: hay generaciones que maldice a su padre. Ustedes ven eso todos los días, ¿verdad que sí? Cuántas cosas están pasando con los padres. Y a su madre no bendice. Hay generaciones limpias en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Hay generaciones cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generaciones cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, que estamos ante tu presencia, oh Señor, como iglesia tuya. Tú eres la cabeza, la iglesia somos el cuerpo, Señor. Y tu Espíritu Santo vive dentro de nosotros, Señor. Él ha hecho de nosotros un templo, Padre Celestial. Y tú utilizas tu palabra, Señor, para hacernos crecer, para edificarnos, para mostrarnos tu voluntad, Padre Celestial, para que nosotros te agrademos a ti, para que tú estés contento, Padre Celestial. Que si hay algo en nuestra vida que no te agrada, Señor, que inmediatamente nosotros lo quitemos del medio con la ayuda tuya, Señor, por el medio de la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad.
En esta mañana te rogamos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Que seas tú quien hable, Señor, y no yo. Oh Padre Celestial. Gloria a Dios por lo que tú has hecho en esta tu obra, que cumple hoy 40 años de haberse fundado, Señor. Y ese número 40 es bien importante, Padre Celestial. Moisés se levantó a los 40 años. Después tú utilizaste 40 años para prepararlo. Y ya estaba en el desierto criando ovejas. Y después, Padre Celestial, lo mandaste a Egipto. Y cuántas cosas, Señor, tú has hecho durante esos 40 años cuando entraron a la tierra prometida. Padre, ya este pueblo entró a la tierra prometida porque estamos en Cristo Jesús, Señor. Hay muchas cosas que son necesarias hacer, que nosotros continuemos haciendo, Señor, para que tu nombre sea engrandecido. En el nombre del Señor Jesús oramos y te exaltamos. Amén. Hoy en día, hermanos, nosotros disfrutamos de nuestras libertades cristianas y esto ha sido gracias, ¿verdad?, a las batallas y a los esfuerzos que sostuvieron nuestros padres en la fe. Por ejemplo, en Puerto Rico comenzó un cambio en las generaciones, ¿verdad? Luego de la guerra hispanoamericana, allá por el 1898, ¿verdad?, cuando comenzaron a llegar los primeros misioneros bautistas, ¿verdad?, y misioneros que predicaban también, aunque no eran bautistas, predicaban la Biblia. Amén, predicaban la palabra de Dios. Y Puerto Rico fue entonces clasificado, ¿verdad, hermano?, como se convirtió en un campo fértil para el evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esto, hermano, ¿verdad?, con un pueblo que había sido endoctrinado pues con la única religión del Estado, la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? Había sido endoctrinado y empezó un cambio, ¿verdad?, en las generaciones en aquel tiempo. Y fue aún más significativo, hermano, cuando empezaron a llegar misioneros que en verdad, esto pasó por allá por la época de los años 60 en adelante, misioneros que, ¿verdad?, empezaron a predicar la palabra de Dios como la única autoridad de fe y de guía. Por eso que ustedes escuchan a su pastor haciendo énfasis sobre eso, ¿verdad?, sobre la importancia de la palabra de Dios y utilizar claramente el evangelio de Cristo con la palabra de Dios en combinación con el evangelio de Cristo para que hayan cambios en el rumbo de cada familia, ¿verdad?, de cada generación, ¿verdad? Y ciertamente, hermano, es por eso que yo quisiera hablarle un poco acerca de este tema, ¿verdad?, en este día que cumplimos 40 años de haberse fundado la obra. Amén. 40 años, casi increíble, ¿verdad? Pero así ha pasado el tiempo. Con el reto de que nosotros debemos continuar cambiando el rumbo de nuestras generaciones. Amén. Sí, hermano, porque todavía quedan muchas personas por alcanzar, ¿verdad? Todavía quedan. Y el Señor sigue dándonos a nosotros ese reto, sigue siendo un gran reto, no solamente para nuestra iglesia, sino para todas las iglesias bautistas fundamentales independientes como la nuestra, ¿verdad?, que creemos en esa verdad de la palabra de Dios. Y gloria a Dios, hermano, porque Dios comenzó ese cambio. Y lo comenzó con nuestro pastor Wayne Killen y su esposa Hilda. ¿Se acuerdan? Tal vez algunos aquí no lo vieron venir, pero el hermano Roberto se acuerda de esos tiempos, ¿verdad? La hermana Ivy la vi por ahí, todavía más de aquella, ¿verdad?, que estaban por allí en aquel tiempo, ¿verdad? Pero ellos llegaron a Puerto Rico el 19 de febrero del 1982. Esa fue la fecha. Apúntalo, ¿saben? Apunta lo que se nos puede olvidar, ¿verdad? Yo tengo que apuntar muchas cosas porque si no se me olvidan, hermano, ¿verdad? Y ciertamente motivados, ¿verdad? Y comenzaron allí en la calle Romaguera. Y comenzaron, ¿verdad?, esa obra el 16 de mayo del 1982. Así fue, esa fue la fecha. Y lo empezaron con una visión y una misión de cambio.
cambio en la vida de los creyentes en el Señor Jesucristo, llevarlos a Cristo y que haya en discipularlos para que haya un cambio en su vida. Y apoyaron esa visión. Yo estuve hablando con la hermana Hilda para asegurarme, porque eso fue siempre lo que yo entendí, pero la llamé en estos días y ella me dijo que sí. Amén. Se apoyaron en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Razón por la cual, hermanos, esta iglesia desde su comienzo fue llamada Iglesia Bautista Nueva Vida. Amén. Iglesia Bautista Nueva Vida. Luego la iglesia se mudó aquí a Baloa con esa visión y con esa misión en el 1984. Y la iglesia creció. Amén. Creció. Y comenzamos la Academia Bautista Nueva Vida en el 1987. Con la meta de educar a nuestros niños, porque mire, hermano, es importante. Alcanzamos a la iglesia aquí, pero teniendo una academia, mire, hermano, sí trabaja. Nosotros allá en Levitown tenemos una academia de 630 muchachos, que junto con sus padres y su abuelo, ustedes se imaginan qué conlleva, pero se alcanza. Amén. ¿Se acuerdan, hermano? Con el ministerio de Avanza, ¿cuántos padres no venían que se alcanzaban para Cristo Jesús? ¿Verdad? Aguana también, o algún ministerio que sirva para alcanzar a los niños y alcanzar a los padres, de tal manera que los padres se envuelvan, ¿verdad?, en la obra también, porque queremos impactar no solamente cuando vienen a la iglesia, sino también toda la familia. Hermanos, sí funciona. Y se comenzó esa academia en el 1987 con la meta de educar a nuestros niños con una sana educación académica, porque todos sabemos el tipo de educación, de perspectiva de género y todas las cosas que se están enseñando en las escuelas hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Y hermano, ciertamente, si lo hacemos así, Dios nos va a bendecir. Y Dios, el Señor Jesucristo, nos bendijo en gran manera con esa obra. Y el pastor pues ya venía dirigido por el Espíritu Santo con todos esos planes en su corazón. Y quiso pues, entonces planificó y donó todo eso, inclusive vendió su casa para comprar ese edificio de la calle Betance. ¿Sabían eso? Algunos tal vez no lo saben, pero ellos vendieron su casa y donaron el dinero para comprar ese edificio. Y dejaron dinero, y además el dinero que les llegaba de la Diputación lo dejaron para que siguiera llegando a esta iglesia. Razón por la cual tuvimos fondos, porque nuestra iglesia es una iglesia no muy pudiente. Sí, los hermanos colaboraban y diezmaban, pero no era lo suficiente para construir un edificio como este. Amén. Y así fue. Así fue. Y dejaron la orquestación de todos los misioneros que venían aquí, sobre 80 iglesias, ustedes los pueden ver allí. Hermanos, que el Espíritu Santo los tocó. Eso no lo hace. Amén. Hermano Bill Ferguson, que me enteré en estos días de que murió. Yo no sabía que había muerto, me lo dijo la hermana Hilda. Y también murió el hermano Jerry Reese. ¿Se acuerdan del hermano Jerry Reese? Y otros que han partido con el Señor, pero fueron usados en su tiempo, en su turno, por el Señor, para la gloria del Señor. ¿Verdad? Pastor y hermana Hilda tuvieron que salir en el 2001 por motivo de salud, pero se quedó el Señor. Amén. El Señor Jesucristo fue quien comenzó esta obra, y Él estaba con nosotros, y nosotros decididos también a continuar esa obra, ese proyecto que parecía imposible. Porque cuando él se fue, pues estaba nada más que el garaje, el fundamento, un poco de la pared del frente y aquella. Todo lo demás se levantó después. Pero lo hizo el Señor. Orquestado todos esos siervos que vinieron diferentes, especialmente el hermano Gary Spronger, cómo Dios lo utilizó de una manera especial, el hermano Bill Ferguson y tantos siervos de Dios que estuvieron aquí, ¿verdad? Porque creyeron en ese cambio que Dios quiere hacer aquí en Puerto Rico y aquí en Mayagüez. Y el pastor lo tocó aquí en este barrio, un barrio especial, que hay un semillero grande y hay un colegio aquí cerca. Hay un gran potencial para que haya un cambio grande en Puerto Rico. Para que desde este punto en adelante a todos los lugares de Puerto Rico se esparce el Evangelio de Cristo Jesús.
Esa era la visión del pastor Wayne Killen, y yo me identifiqué con esa visión. Y el pastor Luis Cuadrado también, por eso él está aquí. Gloria a Dios, que yo lo veo motivado y las cosas preciosas que ha hecho. Cómo el templo se ha mantenido, qué precioso está. Cómo la visión que él tiene y el anhelo que él tiene para glorificar al Señor. Hermanos, sigan apoyando a su pastor. Eso es bien importante. Y el Señor comenzó ese cambio allá en el 1982. Amén. No podemos olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Amén. No podemos. Y queda mucho por correr. Y ese es el reto, hermano, que nos hacemos este día. Si todavía nosotros podemos seguir, ¿verdad?, batallando con el cambio del rumbo de nuestras generaciones. Porque como les decía, hermano, todavía quedan muchos familiares y mucho pueblo por alcanzar, ¿verdad? Si usted mira a su alrededor y mira aquí en el barrio, mira por diferentes lugares, se da cuenta que todavía queda mucho por hacer, amén. Y que no podemos decir, ya todo se acabó, no, hermano. El templo, construir el templo físico aquí no era la visión. La visión son las almas, amén, por las cuales el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa. Y eso lo vamos a ver, ¿verdad? Ciertamente esos cambios, como estaba el pastor Luis Cuadrado predicando, enseñando en su clase, cuando nosotros vemos esos cambios en cada uno de nosotros los creyentes. Y la pregunta es, hermano, si es posible todavía continuar con ese cambio. Yo estoy en este día, bien seguro a decirle y a darle la noticia que sí, amén. Que todavía podemos continuar con ese cambio. ¿Por qué, hermano? Porque el primer punto es que la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios para con los hombres, aún no se ha acortado. Gloria a Dios, amén. Es por la gracia de Dios que nosotros somos salvos, por medio de la fe, ¿verdad? No es por obra, dice el Señor en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, ¿verdad? Porque por gracia soy salvo, ¿por medio de qué? De la fe. Dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros. En otras palabras, si usted mira el versículo anterior, se da cuenta que somos salvos por la fe. Y esto, aún la fe que Dios nos genera en nosotros, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, el Espíritu Santo nos convence a nosotros de justicia, de pecado y de juicio. De pecado, ¿por qué? Por cuanto no creemos en Él. Amén. Eso le pasa a una persona que todavía no ha sido creyente, ¿verdad? Que necesita que el Espíritu Santo lo selle. Como dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 13, lo dice allí claramente. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste ¿qué? Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y sí, hermano, Dios todavía sigue mostrando su gracia, y lo mostró inclusive en un tiempo donde parecía casi imposible hacerlo. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en Génesis capítulo 6 de Noé, ¿verdad? Vayamos a Génesis capítulo 6, acerca de cómo Dios se sentía de aquella generación. Y no voy a leer muchos versículos por falta de tiempo, pero sí los voy a mencionar para que los anoten, para que los lean después en su casa. Pero miren cómo Dios se sentía acerca de aquella generación, que podría también sentirse con una generación que se vaya en un lado contrario a lo que Él quiere. Dice Génesis capítulo 6, versículo 6, que se arrepintió Jehová, ¿de qué? De haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué le pasó al Señor? Y le dolió en su corazón. Amén. Le dolió en su corazón. Pero miren ahora lo que dice en el versículo 8. Génesis 6, 8, ¿verdad? Pero Noé, amén, gloria a Dios. Pero Noé halló ¿qué? Gracia ante los ojos de Jehová. Sí, hermano, la gracia de Dios está disponible, ¿verdad? Y si estuvo en aquel tiempo cuando las cosas eran un desastre y
Noé halló gracia, ¿verdad?, ante los ojos de Jehová. Ciertamente, hermano, todavía, ¿verdad?, es posible, ¿verdad? Especialmente nosotros que hemos hallado gracia en Jesucristo, ¿verdad? Porque por medio de la gracia de Dios, nosotros hemos sido salvos en Cristo Jesús, por medio de la fe. Amén. Gloria a Dios, hermano. Nosotros podemos seguir, ¿verdad? Dios comenzó a usar esta iglesia como un instrumento útil. Así como Noé, ¿verdad?, en su tiempo fue usado como un instrumento útil. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que Noé fue pregonero de justicia. Y se estima que lo hizo por casi 100 años, pregonando la justicia de Dios y la verdad de Dios. Amén. Y gloria a Dios, hermano, que aun cuando, ¿verdad?, aparte de su familia, no fue salvo, no salvó a nadie del diluvio, ¿verdad?, para que entraran en el arca, porque Dios los mandó a construir un arca. Él sí alcanzó a su familia. Amén. Y cada uno de nosotros podemos alcanzar nuestra familia. Amén. Si la gente no, aún nosotros yendo casa por casa, nadie nos escucha, podemos alcanzar nuestra casa, nuestra familia, ¿verdad? La Biblia dice en Hechos capítulo 16, versículo 31, creed en el Señor Jesucristo, ¿y qué? Y serás salvo tú y tu casa. Amén. Ese es el plan de Dios. Y se salvaron Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras, fueron 8 en total, Noé y su esposa, ¿verdad? Y gloria a Dios como lo que Dios hizo, ¿verdad? Porque Dios utilizó ese grupito de hermanos, ¿verdad?, para que siguieran propagando lo que Dios quería hacer. Sí, hermano, pero él se mantuvo, dice el versículo 9, que él fue varón justo y perfecto en sus generaciones. Y dice también allí que con Dios caminó Noé. Amén. ¿Cuántos aquí caminan con Dios? Si tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, ¿verdad?, Él camina con nosotros donde quiera que nosotros vamos. Es por eso que tenemos que tener cuidado donde nos metemos, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo me meto en cualquier lugar. No, mira, no. Usted lleva el Espíritu Santo con usted. Tiene que tener conciencia de dónde usted va con el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso que la importancia, ¿verdad? Pero Noé caminó con Dios. La razón por la cual podemos decir que es posible, hermano, continuar el cambio de generación por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios comenzó con nosotros y comenzó a utilizar esta iglesia como un instrumento útil de cambio en medio de la generación, ¿verdad? Cuando comenzó esta iglesia, y que todavía la iglesia tiene ese plan. Y esto lo puede hacer, hermano, si nosotros no vivimos como viven muchos cristianos por ahí, ¿verdad? Hay cristianos que viven siguiendo la corriente del mundo, ¿verdad? Si nosotros no vivimos siguiendo la corriente del mundo, sino que nosotros vivimos amando, sirviendo y obedeciendo a nuestro Dios, dando un buen testimonio de nuestros valores cristianos, Dios puede utilizarnos a nosotros para que ese cambio se lleve a cabo en nuestra familia y en todos aquellos que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Nos puede utilizar como instrumentos útiles, como pregoneros de justicia. Amén. Hablando de la justicia de Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Dios lo puede hacer si vivimos como Dios quiere. Una segunda razón por la cual es posible, hermano, continuar con este cambio es si nosotros seguimos anunciando los poderosos hechos de nuestro Dios. Y eso lo hacemos con la palabra de Dios, ¿verdad? Con el Evangelio de Cristo. Pero sí, hermano, Dios nos ha dado esta encomienda a nosotros, porque no ha habido un tiempo en la historia, y nunca lo habrá, donde la palabra de Dios no esté presente para guiar a los hombres a la salvación. La Biblia dice claramente que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? La palabra de Dios, Jesucristo es el verbo de Dios.
Juan capítulo 1, versículo 1 dice claramente, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Y dice el versículo 14, en Juan 1:14, que ese verbo se hizo carne. Sí, hermano, Jesucristo es la palabra encarnada, amén. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y si Él vive en ti, Él ha colocado sus mandamientos y su palabra en tu corazón. Y lo único que hace falta es que tú la actives leyéndola y escuchándola para que crezca tu fe. Porque la Biblia claramente dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Es por eso que muchas veces ustedes ven cristianos por ahí que se ven desnutridos. Algunos, ¿verdad? Sí son salvos, pero ciertamente están desnutridos porque no están bien alimentados con la palabra de Dios, como hablaba el pastor en la clase dominical, ¿verdad? Y nosotros no queremos ser cristianos desnutridos, amén. Nosotros queremos ser cristianos fuertes que prediquen la verdad de Dios, la palabra de Dios, que el mundo pueda conocer los hechos del Señor, como así anhelaba David en el Salmo 145, versículo del 3 al 4. Miren lo que dice allí, el Salmo 145, del 3 al 4. Dice la palabra de Dios, grande es ¿quién? Jehová, amén. Y digno de suprema alabanza. Amén, lo que estaba predicando el pastor. Amén. Fíjense cómo el Espíritu Santo viene hablando. Dios quiere que nosotros lo alabemos. Amén. Lo alabemos siempre en espíritu y en verdad. Y dice, y su grandeza es inescrutable. Y dice ahora, miren lo que dice el versículo 4. Generación a generación celebrará tus obras. ¿Y qué hará? Y anunciará tus poderosos hechos. Amén. Y hermano, ¿acaso no es un hecho poderoso el hecho de que Dios nos haya salvado a nosotros? Que estando muertos en pecado, nos dio vida con Cristo. Amén. Para que nosotros anunciemos las obras de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Y no solamente lo digamos en palabras, sino que también lo digamos con nuestros hechos. Y ese debe ser, hermano, el gran deseo de nosotros. Así como era el deseo de David, ¿verdad? En su tiempo, ¿verdad? Porque acuérdense que Dios quiere que nosotros nos convirtamos en pregoneros de justicia, como yo lo decía anteriormente. Y Dios quiere que nosotros lo representemos a Él como embajadores suyos. Porque ¿qué es un embajador, hermano? Un embajador es una persona que representa a un gobierno extranjero, ¿verdad? En otro país. Y nosotros somos ciudadanos del cielo. Amén. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Y nosotros somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Porque pertenecemos al cielo. Y estamos llamados a testificar como embajadores de Cristo al mundo que nos ve. Amén. Eso es lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Dice allí, así que somos embajadores. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. En otras palabras, ríndanse en el Señor para que dejen de ser enemigos de Dios y sean convertidos en hijos de Dios. Amén. Ese es el plan de Dios. Y Dios quiere que nosotros ejerzamos esa función como embajadores suyos. Razón por la cual, hermano, este debería ser también nuestro más ardiente deseo del corazón. Y ese plan que tiene el pastor de semana tras semana, ir casa por casa y visitar diferentes vecindarios, es importante. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros nos alineamos, como decía él, con la visión del Señor, ¿verdad? Entonces Dios nos va a bendecir a nosotros también. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos propagando ese mensaje de salvación, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre, hermano? A veces durante toda esta travesía, aun cuando estemos ganando almas, ¿verdad? Para Cristo, a veces nos vamos a encontrar con situaciones difíciles, ¿verdad? Y con personas que aun cuando nosotros
les prediquemos no van a querer escuchar. Porque ¿qué ocurre, hermano? Aun cuando la gracia y la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, está disponible para que nosotros podamos continuar el cambio con nuestra generación, por otro lado, hermano, hay generaciones que quieren seguir viviendo en el mal ejemplo de sus padres. En la Biblia hay ejemplos, ¿verdad? Y voy a mencionar aquí, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 26, ¿verdad? Allí está, en ese pasaje bíblico, ¿verdad? Nosotros tenemos a Rey Nadab, hijo de Jeroboam. Uy, cuando usted escucha ese nombre en la Biblia, es como si usted escuchara al diablo. ¿Amén? Porque Jeroboam, después que murió Salomón, que se quedó su hijo Roboam como rey, él le creó una revolución, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se dividió el reino de Israel, en dos reinos, 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. La tribu de Judá y de Benjamín se quedaron en el sur, ¿verdad? Allá. Pero ciertamente, hermano, ¿verdad? Una de las cosas que pudo haber hecho Nadab fue que él se alineó, ¿verdad?, de una manera incorrecta. Siguió el pensamiento de la religión que llevaba sus padres. Así como hay personas que dicen, no. Yo no voy a recibir a Cristo porque yo creo en mi religión. Como si la religión salvara. Mira, hermano, no hay ninguna religión que salve. Amén. Solamente el Señor Jesucristo es quien salva. Amén. Pero hay personas que dicen, no, yo le soy fiel a mi religión. Y hermano, y pasó eso, él se quedó, ¿verdad?, alineado con la religión de idolatría que tenían sus padres, porque lo que hizo Jeroboam fue que para evitar que los hijos de Israel del norte fueran a adorar a Dios en el sur, ¿verdad?, a Jerusalén, entonces él creó 2 becerros de oro, amén, para que ellos se quedaran por allá y no viajaran a la iglesia allá a Jerusalén. Y eso la Biblia siempre lo condenó y siempre decía, el que hizo pecar a Israel. Pero Nadab pudo haberse identificado por la gracia de Dios y haber cambiado no solamente su visión, sino haber cambiado también su posteridad, en otras palabras, sus futuras generaciones, por quedarse alineado con la religión tradicional. Así como hacen algunos, ¿verdad?, que se quedan alineados con la religión tradicional y no se dejó no recibir la gracia de Dios para que pudiera ser salvo y así pudiera cambiar no solamente él y su familia, sino también las generaciones después de él, y no lo hizo. Por otro lado, hermano, aun cuando la gracia y la verdad de Dios están presentes en cada generación, por otro lado, hermano, hay generaciones que se alejan y deciden cambiar los sanos principios y enseñanza que sus padres le enseñaron, ¿verdad? ¿Cuántos han visto cosas así, verdad? Personas que viven en una casa, que sus padres le enseñan el plan de salvación y ellos lo reciben, pero ellos, ¿verdad?, no perseveran, de alguna manera siguen, después que crecen, se apartan, ¿verdad?, de lo que Dios les enseñó y deciden hacer otras cosas. Ustedes se acuerdan, y no lo vamos a leer, en el libro de los Jueces, en el capítulo 2, en los versículos de 6 a 10, donde tenemos aquella generación que vino después de Josué, que la Biblia dice que no conocían a Jehová, ni conocían la obra de Josué tampoco, porque una vez Josué murió, la próxima generación que vino, que le tocaba seguir, ¿verdad?, enseñando esos principios y esas verdades, hermano, no lo siguieron. Y así puede pasar, hermano, en la vida de los nuestros, ¿verdad? Porque podemos nosotros estar bien, pero tenemos que asegurarnos, hermano, de las próximas generaciones, de nuestros nietos. Yo me gozo mucho con mi nieto Gabriel. Mi nieto Gabriel y yo hablamos mucho de la Biblia.
Yo trato de enseñarle lo poquito que yo sé. Amén. Y él está bien encendido con las cosas del Señor. Porque yo quiero que haya después de mí alguien de la familia García que siga predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué pasó con aquella generación que vino después de la generación de Josué, que no conocían ni tan siquiera las obras que Josué había hecho, hermano? Ellos retrocedieron en su generación. Y dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 2, versículo 11. Dice allí: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron, ¿qué? A los Baales. En otras palabras, se fueron con otros dioses, hermano, porque no siguieron el camino del Señor. Y eso es algo, hermano, que nos duele mucho, porque, como nos decía, a veces nuestros familiares y nuestros hijos se apartan del camino del Señor. Pero gloria a Dios, hermano, que Dios tiene un plan de salvación, ¿verdad? Y gloria a Dios que, hermano, que aun cuando estas cosas pasan, nuestros hijos todavía pueden ser alcanzados. Y no podemos tirar la toalla porque haya alguno que se haya apartado, sino que más que nunca tenemos que ser más firmes y fieles al Señor. Amén. Porque Dios cumple sus promesas. Amén. La Biblia dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de ello. Amén. ¿Se acuerdan del hijo pródigo, verdad? En la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, en los versículos 17 y 24, aquel hijo pródigo que se fue, le pidió la herencia a su padre y se fue a vivir como un loco, ¿verdad? En el baile y la botella y la baraja. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? El padre se quedó firme, amén. Y que se quedó orando por ese hijo, para que regresara al camino. Y obviamente la palabra de Dios nos dice que él regresó, ¿verdad? Dios lo hizo caer en tiempo. Mira, hermano, cuando usted es salvo, Dios no lo tiene que mandar al infierno, al lago de fuego, para hacerlo caer en tiempo. Usted no. Dios le crea a usted unas circunstancias difíciles. Es como si fuera algo parecido a un infierno, ¿verdad? Pero Dios crea una circunstancia para que usted caiga en tiempo, ¿verdad? Y así fue lo que pasó. Él levantó su rostro y dijo: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Regresó. Amén. Y ya el Padre lo estaba esperando. Y el Padre corrió a recibirlo, hermano, porque tenemos un Dios de misericordia. Un Dios lleno de gracia, amén, y de misericordia. Pero nosotros tenemos que ser firmes, permanecer firmes como padres, amén, fieles al Señor. No a ningún hombre, no a nadie más, sino al Señor. Y orándole al Señor y rogándole al Señor, así como hacía Ezequías, humillándonos y llorando. ¿Y qué pasó? Ese hijo regresó, amén. Regresó al camino. Y esa generación siguió su cambio, amén. Así como Dios quiere que nuestra generación, nuestros hijos, nuestra familia y todas las personas a nuestro alcance también lo hagan. Y es posible, hermano, si seguimos el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios no se equivoca, amén. Y tenemos un Dios todopoderoso que lo respalda. Es por eso, hermano, que tenemos que perseverar en la doctrina, en la palabra de Dios, como dice el pastor, que hemos aprendido, porque es una palabra sólida. Sí, hay un pequeño resumen en Hechos capítulo 2, versículos 41 al 42, que allí claramente nos da una pequeña muestra, ¿verdad? Que dice que así como los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día a la iglesia 3,000 personas. En otras palabras, tenemos que continuar, ¿qué? Predicando, evangelizando, salvando las almas que sean bautizadas. Eso es lo que quiere Dios. Y dice, y perseveraban en el versículo 42 en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, no dejaban de congregarse, ¿verdad? Para escuchar palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina, perseveraban escuchando la doctrina, la palabra de Dios, la Biblia, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan. De otra manera, hermano,
siguiendo las ordenanzas del Señor, ¿verdad? De la cena del Señor y del bautismo, que son ordenanzas que el Señor nos dio a nosotros, y en las oraciones, amén. El culto de oración, hermano, es un culto bien importante. Yo sé que esta iglesia todavía sigue haciendo eso, amén. Es importante que lo sigamos y que lo sigamos aumentando aún más. Sí, hermano, porque hemos sufrido, ¿verdad?, en diferentes generaciones, diferentes patrones de conducta que son contrarias a la palabra de Dios. En donde quizás hay algunos, hermanos, que han vivido en hogares de gente inconversa, o tal vez, ¿verdad?, gente que eran salvas, pero no ponían énfasis y no le daban importancia a la palabra de Dios, y como resultado de eso, entonces las cosas empezaron a moverse en una dirección que Dios no quiere. Es por eso, hermano, que nosotros estemos conscientes de eso, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de misericordia, como le estaba diciendo, ¿verdad? Dios es un Dios de una segunda, de una tercera, una cuarta oportunidad, y como resultado, hermano, de nosotros poder venir a los pies de Cristo y orarle al Señor, como le rogaba Ezequías, Dios puede seguir haciendo la obra, ¿verdad? Para que Él complete el cambio, hermano, porque Él se ha propuesto eso. Él está persuadido de eso. Eso es lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo 6. La Biblia dice allí claramente, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a completar, ¿verdad que sí? Hasta el día de Jesucristo. Eso lo dice la Biblia en Filipenses 1, versículo 6. Por otro lado, es posible, hermano, si nosotros nos comprometemos con Dios en mandar a los nuestros a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer en su palabra. Ustedes pueden leerlo, ¿verdad? Porque no tenemos tiempo. En Génesis capítulo 18, en donde la Biblia allí nos habla de Abraham, ¿se acuerdan? El padre de la fe, ciertamente, hermano, ¿verdad? Fue un hombre que cambió el rumbo de su generación, y sabemos también el de muchas generaciones en su posteridad, y nosotros sabemos que de Abraham pues vino, ¿verdad? Vino Isaac, vino Jacob, y de Jacob entonces su nombre es Israel, y de ahí las 12 tribus de Israel, y nosotros vemos cómo impactaron, ¿verdad?, a todo ese pueblo, y a través de la fe de Abraham y la promesa de Dios es que nosotros hemos sido bendecidos por Dios, ¿verdad?, en este tiempo con la salvación que nosotros hemos recibido por la gracia de Dios en Cristo Jesús, amén. Con aquel hombre que comenzó en un lugar desconocido, ¿verdad?, que era como un pagano que salió de Ur de los Caldeos, de una tribu desconocida. Dios lo fue a buscar allí y lo reclutó, amén. Y de él salieron muchas generaciones como las estrellas de los cielos, amén. Fuerte, ¿por qué? Porque él se comprometió en mandar a su familia a hacer lo que Dios le mandaba hacer. Miren lo que dice en Génesis capítulo 18, versículo 19. Era hasta el punto, hermano, que Dios ni tan siquiera le encubría a Abraham nada. Amén. Él le decía a Abraham y le compartía a Abraham todas las cosas. Mire lo que dice en Génesis 18, versículo 19. ¿Verdad? Cuando iban camino a Sodoma y a Gomorra para destruirla. Mire lo que dice el Señor, dice allí en Génesis capítulo 18, versículo 19, dice, porque yo sé que él, en otras palabras, Abraham, mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden ¿qué? El camino de Jehová, haciendo que justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En otras palabras, las bendiciones. Amén. Cuando Dios sabe que tú estás comprometido con Él en hacer que se cumpla lo que Dios quiere en su palabra, Dios te bendice y Dios te abre las puertas para que se bendiga no solamente tu casa, sino tu posteridad. ¿Quieren ustedes, hermano, que generaciones que vendrán, quien sepa que 100 años
200 años, 300 años por delante, que usted ni tan siquiera la va a conocer físicamente, que ellos sean bendecidos también, como lo ha sido bendecido usted con la salvación en Cristo Jesús y con todo lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero eso, hermano. No podemos pensar egoístamente solo en nosotros, amén. Tenemos que pensar en las generaciones futuras y en el cambio que Dios puede hacer con nuestra generación y con las generaciones futuras. Finalmente, hermano, es posible cambiar y continuar cambiando el rumbo de nuestra generación si nosotros logramos entender, y escuchen bien, y esto es bien importante, especialmente en este día cuando celebramos el aniversario número 40, si nosotros logramos ver, miren bien este punto, si nosotros logramos ver y entender que lo que Dios ha puesto en nuestras manos es algo muy hermoso. ¿Cuántos creen que lo que Dios ha puesto en nuestras manos es algo bien hermoso? Yo puedo mirar aquí a nuestro alrededor con este templo, con la grey tan preciosa que tenemos y con todo lo que Dios ha bendecido en nuestras vidas, ¿verdad? Con nuestros hijos, especialmente con nuestros hijos. Hermano, Dios ha puesto algo bien hermoso en nuestras vidas. Miren lo que dice la Biblia, ¿verdad? En Éxodo capítulo 2, versículo 1 y 2, hablando aquí de Moisés. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 2, con el ejemplo de Moisés, que dice que había un varón de la familia de Leví, obviamente este es el padre de Moisés, que fue y tomó por mujer a una hija de Leví. En otras palabras, no buscó una mujer del mundo, ¿verdad?, para casarse. Buscó una mujer cristiana, ¿ven? Y eso es algo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Que si se van a casar, se casen con una mujer cristiana, ¿verdad? Que no hagan yugos desiguales, amén. Que nosotros podamos ver que nos hemos casado con personas que sienten lo mismo que nosotros sentimos, porque el Espíritu Santo también vive en ellos. Y dice allí que la conoció y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Cuando aquí, hermano, la palabra hermoso no significa que necesariamente Moisés era un muchachito, un jovencito de hermosura física, ¿verdad? Sino que si ustedes buscan en Hechos capítulo 7, versículo 20, ven lo que allí se describe por hermosura, ¿verdad? Por esa experiencia hermosa. Dice aquí, hablando de Moisés también, en Hechos capítulo 7, versículo 20, en aquel mismo tiempo nació ¿quién? Moisés. Y dice allí que fue ¿qué? Agradable a Dios. Amén. De eso es lo que trata la hermosura. Fue agradable a Dios. Amén. Y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Aun cuando sus padres, hermanos, corrían el riesgo de morir por el decreto que había hecho Faraón, ¿verdad? Que había que eliminar a todos los niños. Pero ellos lo dejaron en sus manos porque ellos entendieron que ese niño era como un tesoro muy preciado, hermoso y prometedor, agradable a Dios, para la gloria de Dios. ¿Sabían ustedes, hermanos, que esa es la visión que tenemos que tener nosotros con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros bisnietos? Por ahí yo vi al nieto de Saúl, amén. Nieta, la nietecita, qué preciosa. Dios la bendiga, amén. Esa es algo, un tesoro, algo bien hermoso. Ahí puede levantarse una sierva de Dios, amén, para la gloria del Señor. Un tesoro puesto por Dios en sus manos, hermano. Y eso es lo que Dios pone en nuestras manos, algo bien hermoso. Cuántas cosas preciosas Dios ha puesto en nuestras manos, hermano. Amén. Dios ha puesto muchas cosas preciosas en nuestras manos. A veces no las miramos, no las entendemos, pero Dios ha puesto muchas cosas preciosas en nuestras manos. Pero esos padres, aun cuando pusieron sus vidas en peligro, ellos siguieron adelante y protegieron a ese niño, porque, hermano, porque la fe ve el peligro y no teme. Amén. La fe ve el peligro y no teme.
Y gloria a Dios, hermano, que los padres de Moisés tuvieron una fe radical. Amén. Una fe radical, comprometida con Dios, de que el enemigo no le iba a tocar su hijo. ¿Y qué hicieron? Lo guardaron y lo protegieron para que la vida de Moisés no fuera a ser destruida en manos de Faraón, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron. Y miren lo que pasó según Deuteronomio capítulo 34, versículo del 10 al 11. Deuteronomio 34, versículo del 10 al 11 dice: y nunca más, esto es acerca de Moisés, diciendo que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Amén. Gloria a Dios, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Amén. Versículo 11. Nadie como él. La Biblia dice que nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Amén. Dios pone algo bien preciado, bien un tesoro, bien tremendo en nuestras manos. Como le dije, a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia, aquellos niños que vienen a la iglesia, que son alcanzados, son un tesoro, que hay que levantarlos para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Son un tesoro, hermano. Y gloria a Dios por Jocabed, la madre de Moisés, que fue una madre ejemplar, así como fue Eunices, la madre de Timoteo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquellos que recordamos la historia, ¿verdad?, de Timoteo, cómo Dios lo usó. Y Moisés fue usado grandemente por Dios, como todos sabemos. Hoy en día, hermano, hay padres, ¿verdad?, cristianos, que le están entregando sus hijos a Egipto. Amén. Hay padres que lo están haciendo. Le están entregando a sus hijos a Egipto, que es tipo del mundo en la Biblia, y se lo están entregando en las manos de Faraón, que es tipo de Satanás en la palabra de Dios. ¿Verdad? Se lo están entregando. ¿Para qué? Para que Faraón haga con ellos lo que él quiera hacer. Usando las instituciones del gobierno, usando a la internet, usando Facebook, usando la televisión y todo lo que está al alcance de su poder para robarles y destruirles su bendición. ¿Cuántos dicen amén? Eso está pasando, ¿verdad? Y no se dan cuenta, hermano, que Dios ha puesto en sus manos algo muy hermoso. Amén. Dios ha puesto en sus manos un tesoro. Dios ha puesto en las manos de esta iglesia una gran bendición, hermano. Amén. Que no podemos nosotros desenfocarnos y mirar a cómo se están haciendo las cosas en otras iglesias, que lo que están haciendo es permitiendo que el mundo entre a la iglesia, en vez de que la iglesia entre, ¿verdad? Y los coja y los traiga del mundo a la iglesia. Ciertamente, hermano, deben levantarse padres bien celosos con sus hijos, padres celosos con una fe pura en la palabra de Dios, en el Señor Jesucristo, para levantar hijos que crean en las promesas de Dios, para levantar siervos útiles, para levantar pregoneros de justicia que levanten a la novia de Cristo Jesús. Amén. Para la gloria de Cristo Jesús. Como le dije antes, hermano, sí es posible que continuemos este cambio. Amén. El cambio que comenzó en el 1982 y que lo seguimos durante el tiempo que yo estuve pastoreando, ¿verdad? Que fue del 2001 que se fue el pastor hasta que salí de aquí, el 2013. Después ahora vino el pastor Luis Cuadrado y ese cambio ha seguido. Que se siga ese cambio, hermano. Amén. Mirando estos puntos, hermano, porque el favor inmerecido de Dios para con los hombres aún no se ha acortado. Amén. No se ha acortado. Y nunca ha habido un tiempo en la historia, y nunca lo habrá, donde la palabra de Dios nos guíe, no nos pueda guiar a nosotros, hermano. La palabra de Dios permanece para siempre. Y por ese amor de Cristo Jesús, ¿verdad? Como dice la Biblia en Juan 3:16,
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hermano, tenemos que creer y aplicar los principios fundamentales de la palabra de Dios en la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos que seguir batallando con el plan de salvación y llevándolo a todo lugar para alcanzar las almas perdidas. Tenemos que comprometernos con Dios por la gracia de Dios en mandar a nuestra familia a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y tenemos que reconocer que Dios ha puesto en nuestras manos algo muy hermoso. Amén. Dios ha puesto en nuestras manos un tesoro para que ese cambio siga adelante para la gloria y honra de su nombre. ¿Cuánto dicen amén, hermano? En este día que celebramos los 40 años del aniversario de la iglesia, hermano, más que nunca tenemos que comprometernos con Dios para que este cambio continúe. Y mire usted en su familia, en su vecindario, en cualquier lugar, hermano, quienes todavía faltan por alcanzar para que ese cambio se siga propagando para la gloria y honra de nuestro Dios. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, aquí estamos ante tu presencia, Padre, glorificando tu nombre. Gracias, Padre, por esta iglesia. Porque sobre todas las cosas te damos gracias, Señor, por todas las almas que han sido salvadas a través de los años, a través de estos 40 años para la gloria de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por estos hermanos que están aquí presentes, que han permanecido firmes, Señor, a través de todos los tiempos, Padre Celestial, glorificando tu nombre, firme, Señor. Sigue bendiciendo sus vidas. Sigue bendiciendo la vida del pastor Luis Cuadrado, Señor. Síguelo nutriendo de sabiduría para que siga dirigiendo este rebaño a que la visión y la misión que tú estableciste en este lugar, como él dijo, que se llene este templo, Padre Celestial, para la gloria y honra de tu nombre, Padre de la gloria. Bendices tu pueblo. Gracias te damos por el pastor Wayne y la hermana Hilda, Señor, que tú pusiste en su corazón venir aquí, el sacrificio que ellos hicieron, Señor, porque fueron grandes los sacrificios que se entregaron por completo, Señor, aún sus recursos, Señor. Lo entregaron para que se haga el cambio que tú, por medio de tu Espíritu Santo, pusiste en el corazón de nuestro pastor Wayne, que está en gloria contigo, Señor, que lo pusiste en mi corazón cuando pastoreé esta obra y que lo has puesto en el corazón en el pastor de nuestro pastor hermano Luis Cuadrado. Bendice esta obra y síguela bendiciendo. En el nombre del Señor, si hay alguien aquí que aún todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su alma, levante su mano para llorar por usted. Si hay alguien así, tal vez haya alguien que en esta mañana puede darle gracias a Dios, que Dios le ha hablado a través de su palabra, a través del estudio de la escuela dominical y a través de este mensaje. Usted recuerde, hermano, que esa palabra ha venido directamente de Dios. Para la gloria y honra del Señor oramos. Ahora voy a dar el tiempo al pastor Luis Cuadrado. Que Dios le bendiga. Gracias, pastor, por el mensaje. Recuerdo, ustedes ven aquí en la pantalla que el tema de este año es renovando nuestra visión. Y tenemos que recordar que es nuestra visión. La visión del Señor para nosotros, la visión de ganar almas, la visión, como el pastor dice, de Wayne Keelan. Y tenemos que renovar y recordar. Y tenemos que seguir. Yo no soy profeta, pero no creo que vamos a llegar a otros 40 años antes que el Señor venga otra vez. Un poco tiempo, pero ¿qué vamos a hacer hasta que venga el Señor? ¿Vamos a quedarnos a hacer nada o vamos a seguir buscando armas para el Señor para que ellos tengan la oportunidad de estar en el cielo con nosotros? Tenemos familiares, amigos, vecinos que necesitan a Cristo y Dios te puso a ti en ese lugar para compartir con ellos. Hermanos, yo creo que en estos últimos días la iglesia va a pasar por tiempos difíciles, persecución, y necesitamos cristianos firmes en la palabra del Señor para quedarse firmes en esos tiempos difíciles. ¿Cuántos se quedan conmigo? Amén. Si viene la policía y dice,
no pueda predicar, yo fuese el primero que me va a poner en la cárcel. Después William Feliciano. ¿Verdad, William? No. Pero es verdad, hay muchos cristianos que van a decir, yo no, me quedo en mi casa y no se van a parar para el Señor. Y ya yo estoy preparado para entrar en la cárcel y quedarme ahí. Y William va a tener 6 niños en su casa, pero ahí él cuida a los niños míos. Pero vamos a quedarnos firmes hasta que el Señor venga y vamos a orar por nuestra iglesia cada día. Gracias por los hermanos que oran por mí y mi familia, que oran por la iglesia para crecimiento espiritual, y vamos a quedarnos firmes. Lo que quiero